Cuenta con 80 años de existencia. Surgió como una alternativa al régimen priista, el Partido Acción Nacional, pero desde su nacimiento presentó conflictos entre sus miembros. ¿Quiénes apoyaban a este partido? ¿Cuáles han sido los escándalos más importantes de sus políticos? No te vayas y averigüémoslo juntos. Hola, yo soy Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. En 1918, la ley electoral expedida por Venustiano Carranza propició la creación de las primeras agrupaciones partidistas debidamente apegadas a la legislación. Eran creadas con intereses definidos. Como sabemos, los primeros en organizarse fueron los postrevolucionarios, abanderándose con la revolución y con la creación del partido del que ahora conocemos como PRI. Si deseas saber más sobre el surgimiento de este partido, te invito a que veas uno de nuestros videos anteriores. Para estos años postrevolucionarios, en la mente de Manuel Gómez Morín se gestaba la idea de un proyecto político. En 1928, cuando José Vasconcelos pensaba en hacerse candidato a la presidencia, Gómez Morín le escribió 3 cartas en las cuales buscaba convencerlo de fundar un partido político permanente. Le decía: sin un partido usted gana, no va a tener cómo ni a quién gobernar, pero si pierde, con usted terminará el proyecto. En el periodo de Lázaro Cárdenas es donde se empiezan a organizar agrupaciones políticas contrarias a las del régimen. Gómez Morín conoce a Efraín González Luna, quien redactó los principios doctrinarios del partido, que se basaban en una filosofía moderna social católica, que de manera contradictoria se autodefinía como un partido laico y abierto. Pero por esto encontró muchas corrientes populares con identidad católica que se incorporaron al llamado de esta nueva organización partidista. Así, el 15 de septiembre de 1939, en el Frontón México, frente al entonces recién inaugurado Monumento a la Revolución, Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Aquiles Elorduy y Luis Calderón Vega dan inicio a este partido. Su comienzo no auguraba el éxito. Se enfrentaban al partido que ostentaba la posesión de la revolución y el poder en la presidencia por 10 años, hasta ese momento, y que además llevaba los colores de la bandera mexicana. El Partido Acción Nacional quería llevar los ideales originales maderistas frustrados en 1911 a la práctica, como la defensa y la efectividad del voto, la construcción de un Estado de Derecho con base en el respeto a la ley y a las instituciones, y con la participación ciudadana. No se buscaba ser un partido de masas o corporativo. Su intención era construir una organización de ciudadanos libres, cívicamente responsables y contestatarios frente al autoritarismo de la revolución institucionalizada. Sus principales encomiendas destacaban el rechazo a la educación socialista, el reparto agrario y la utilización de sindicatos como medio de control político. Manuel Gómez Morín creía que la acción agraria estaba inspirada en un falso y artificioso concepto de lucha, contrario a las condiciones humanas de vida, a la libre organización y los medios técnicos que se habían introducido en la agricultura moderna en todo el mundo, menos en México. El pensamiento de Manuel Gómez Morín se puede entender diciendo así: no es cierto que los males que aquejan a México sean parte ineludible del destino nacional, derivan de actos positivos o de omisiones del Estado, derivan sobre todo de nosotros mismos, de todos los mexicanos, de esa especial psicología contra la cual debemos luchar, que nos hace resignarnos ante la falsa fatalidad de los acontecimientos. Los fundadores más representativos fueron Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. Entre ellos hubo ciertas diferencias sustanciales desde el mismo nacimiento del partido, pues por un lado estaba la perspectiva de González Luna, que buscaba crear una escuela de
de ciudadanía, es decir, formar personas conscientes de los derechos políticos. Por el lado de Gómez Morín estaban las aspiraciones de la creación del partido que se enfocara en ganar elecciones para lograr el acceso a los puestos donde se tomaban las decisiones más importantes. Para las elecciones de 1940 el partido ya se encontraba conformado, pero se abstuvo de presentar candidato a la presidencia, pues lo que quería era formar esta escuela de ciudadanía propuesta por Efraín González Luna, y de esta manera se decidió apoyar al candidato de oposición Andrew Almazán por el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, el PRUN, que también era un partido de reciente creación, que competía contra el candidato del PRM, Manuel Ávila Camacho. Dato histofílico: en el México de esta época había otros partidos, como el Partido Liberal Constitucional, creado en 1916, el Partido Nacional Cooperativista en 1917, Partido Laborista y el Partido Socialista Obrero en 1919, el Partido Nacional Agrarista en 1920. Sin embargo, poco a poco fueron desapareciendo ante el dominio gradual de la conformación del Partido de Estado. La primera vez que el Partido de Acción Nacional participó en elecciones en el país fue en 1943 en elecciones intermedias para diputados. En ellas ganó 21 distritos, pero solo se le reconoció el 1% de las votaciones, pues el partido opositor, quien organizaba las elecciones y como un contendiente más, de esta manera inclinó la balanza. En 1945, en las elecciones locales para presidente municipal de León, en cuya contienda el PAN se había aliado con la Unión Cívica Leonesa y la Unión Nacional Sinarquista, el candidato que tenían era Carlos A. Obregón, que obtiene la victoria según la UCL, en la que Carlos Obregón había obtenido 22.173 votos, mientras que el candidato oficial Ignacio Quirós solo había recibido 58. Pese a esto, el partido oficial, el PRM, sin tomar en cuenta los resultados de la elección, programó la toma de posesión de su candidato, Ignacio Quirós. Ante esto, hubo un descontento, por lo que el gobernador movilizó fuerzas federales para evitar la manifestación de aquellos insatisfechos. El 2 de enero de 1946, un grupo llevó un ataúd con el nombre de Ignacio Quirós, rotulado por un lado y por el otro el PRM, haciendo burla del resultado de las elecciones. Sin embargo, ahí en la Plaza de la Constitución, a las 9 de la noche, comenzó una ráfaga de detonaciones de fuego en una trampa orquestada por las fuerzas federales, que bloquearon todas las salidas. El suceso duró 20 minutos y la plaza se llenó de cuerpos inertes. Aquella plaza y aquella noche pasaron a la historia como la de los mártires. En este acto de represión por parte de las autoridades del gobierno se contabilizaron 30 pérdidas humanas y 300 heridos. El partido tenía una fuerte influencia empresarial. Esto se hacía evidente por el hecho de que los documentos básicos fueron redactados en el Banco de Londres y México, y uno de los primeros diputados federales que ganara en 1946 será Antonio L. Rodríguez, director del Centro Bancario de Monterrey. En 1949, la dirigencia del partido la llevaba Manuel Gómez Morín, pero la sobrevivencia del partido estaba en manos del apoyo de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, por lo que tuvo que dimitir del cargo, pues el apoyo que le seguía eran grupos empresarios, intelectuales y universitarios, quedando como dirigente Juan Gutiérrez Lascurain, respaldado también por el movimiento sinarquista. En 1952 se hizo la primera postulación a la candidatura presidencial con Efraín González Luna contra Adolfo Ruiz Cortines del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. En el proceso de las elecciones de 1988 hubo otro desencuentro entre los políticos del blanquiazul, confrontaciones en la cúpula de los panistas entre Manuel Cloutier y el presidente del partido, Luis H. Álvarez. La disputa era por la definición del partido ante los resultados de las elecciones, donde Carlos Salinas de Gortari quedaba como presidente, ante unas elecciones de dudosa legitimidad. Y así, la dirigencia del PAN, el 16 de noviembre de 1988, reconoce a Salinas como legítimo jefe del Ejecutivo. Así, Manuel Cloutier, quien había sido postulado como candidato panista a la gubernatura de Sinaloa con una campaña mucho más atrevida y dinámica, como parte del grupo denominado por Fidel Velázquez como los Bárbaros del Norte, se opuso a esta postura por parte de su partido y junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra niega la legitimidad
legitimidad de las elecciones. Él se plantó en el monumento del Ángel de la Independencia en huelga de hambre para exigir una reforma electoral de fondo que diera la certeza a las elecciones. Dicha actitud, obvio, no gustó a la dirigencia ni a los altos mandos del partido. Dato histofílico: Manuel Cloutier, conocido como el Maco, junto con el diputado Javier Calvo, fueron víctimas de un accidente de carretera, donde ambos perdieron la vida. Esto quedó en la memoria de la familia Cloutier como una fachada de un crimen de Estado. En 1989, el Partido de Acción Nacional ganó su primera gubernatura en Baja California con Ernesto Rufo Apel y en 1991 su primera senaduría con Héctor Terán Terán en el mismo estado. Durante el gobierno de Salinas, el Partido Acción Nacional, a través de uno de sus miembros, Diego Fernández de Ceballos, en una aparente alineación a las acciones priistas, se manifestó en favor de la quema de los paquetes electorales que contenían las boletas que podrían esclarecer el fraude de las elecciones de 1988. Esto detonó en la creación de una división dentro del partido, la corriente Foro Doctrinario, pues al interior de la militancia se percibía una familiaridad hacia el gobierno de Salinas, que se terminó fortaleciendo en el periodo de Zedillo. Dato histofílico: uno de sus miembros con más de 30 años en el partido, Carlos Castillo Peraza, renunció a la militancia. Tiempo atrás había mostrado su descontento ante la dirección que estaba tomando el partido en favor al PRI. El primer presidente de la República abanderado bajo la insignia panista fue Vicente Fox Quesada. Después le siguió Felipe Calderón. 2 sexenios fueron la prueba de una alternancia, que en ello quedó, solo una prueba, pues al siguiente volvió al poder el PRI. La vida de este partido ha presentado una división constante en sus miembros. Ahora, en las últimas elecciones presidenciales, se hizo un quiebre en el interior del partido, fragmentando a sus miembros y propiciando la posible creación de un nuevo partido. ¿Qué piensas del andar político de este partido? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.